Hoy día vamos a iniciar la unidad número 6, denominada gases, líquidos y sólidos. Bien, voy a compartir contenido. Bien, la unidad número 6, entonces, ¿no? Vamos acá a desarrollar o a estudiar los estados de agregación de la materia, ¿no? Bien, estos son los estados fundamentales: el gaseoso, el líquido y el sólido. Y en cada uno de ellos, la materia presenta características físicas diferentes, ¿no? Las unas a las otras. Acá, de manera general, las partículas se encuentran separadas, relativamente separadas, bastante separadas las unas a las otras, debido a la presión, ¿sí? Y también a la temperatura, ¿no? Presión y temperatura que no es la misma que en los otros casos, ¿no? Acá también sabemos que se puede pasar de un estado a otro estado algunas sustancias, no todas, ¿no? Algunas sustancias acá, ¿no? Ya sea por el cambio de temperatura o el cambio de presión, ¿no? Para indicar algo más fácil de repente de ser comprendido, ¿no? Bien, entonces en cada uno de estos estados, repito, la materia tiene características propias, ¿no? Características físicas, ¿no? Estamos hablando de físicas, porque para una misma sustancia las propiedades químicas son las mismas, ¿no? Entonces acá hay una temperatura relativamente más alta que en los otros casos, ¿no? Por eso es que si queremos pasar de gas a líquido, puede ser a través de la baja de temperatura, ¿no? Por eso dice frío, o el aumento de la presión, ¿no? Se puede cambiar alguno o ambos parámetros, ¿no? Temperatura y presión. Y si queremos hacer el proceso inverso, sería pues el aumento de la temperatura, aplicación de calor o la disminución de la presión, ¿no? Y en este, digamos, lado, ¿no? De paso, de cambio de fase de líquido a sólido, de la misma manera, ¿no? Si queremos cambiar la temperatura, o sea, la tendríamos que bajar para tener el estado sólido, o en el proceso inverso aumentar la temperatura, ¿no? En estas indicaciones de aumento de la temperatura o la baja de temperatura o el calor, que sería su equivalente, o los cambios de presión, se pueden ver de mejor manera denominados diagramas de fase, ¿sí? Bien, y cada cambio, cada cambio de fase tiene un nombre, ¿no? Un nombre que lo identifica, como es el caso de el cambio de fase de sólido a gas, que sería el cambio directo denominado sublimación, ¿no? Acá estamos recordando algunos conceptos básicos, ¿no? Y en el caso inverso, sublimación condensante, pero podría ser también el cambio de sólido a líquido, ¿no? Y si es así, el proceso se llama fusión, y el inverso, solidificación o congelación también, ¿no? O también podría ser este cambio, ¿no? De líquido a gas, como ya lo hemos visto, de líquido a gas, evaporación, y el proceso inverso sería de condensación. Estos entonces cambios de estado pueden ser endotérmicos o exotérmicos, ¿no? Por absorción de calor o aumento de temperatura, o por disminución de calor o baja de temperatura, ¿no? También puede darse el caso, como digo, de presiones. Y estos diagramas de fase
bueno, ya son familiares para ustedes, refleja mejor esos cambios, ¿no? Que puede sufrir la materia, ¿no? Cambios en propiedades físicas, ¿no? Este es uno de los tantos diagramas que existen, ¿no? Los diagramas de fase tienen los nombres de los parámetros que permiten esos cambios, ¿no? En este caso es un plano, ¿no? Que podemos apreciar el plano, presión, temperatura, ¿no? Entonces el diagrama de fase se llama presión, temperatura. Y bueno, este es para el agua. Cada sustancia tiene su diagrama de fase. Obviamente no todas las sustancias pues al 100% han sido estudiadas, ¿no? Pero sí muchas de ellas y el agua es una en particular, ¿no? Sobre todo por el uso, por el gran uso que se tiene, ¿no? Entonces el agua ha sido muy bien estudiada y muy bien definidas algunos parámetros que acá lo vamos a comentar, ¿no? Bien, un diagrama de fase como este consta, y como otro también consta de curvas y de zonas que identifican las fases en las cuales se puede encontrar la materia, ¿no? Pero para comenzar, cada punto de este plano, ¿no? Por ejemplo, este de acá es un punto, por acá hay otro, los marcados en naranja. Cada punto de este plano, ¿no? Como este, por ejemplo, eh, simboliza un estado de la materia. Y un estado implica una condición de presión, o sea, un valor de presión. En este caso, para este estado, la presión que le corresponde es 1 atmósfera y un valor de temperatura, ¿sí? 0 grados centígrados, ¿no? Para este diagrama de fase del agua. Y aunque no se ve en este diagrama de fase, le estaría correspondiendo también un volumen, ¿no? Bien, entonces, un estado de la materia de manera bastante sencilla se puede definir como una condición de presión, de temperatura y de volumen. Son los 3 parámetros que servirían o estaríamos en este curso de química general, usando para definir un estado de la materia, obviamente para una masa, ¿no? Para una masa de sustancia, ¿no? Que se esté analizando. Entonces, presión, temperatura y volumen. No son los únicos parámetros, hay otros, pero estos son los que vamos a usar en este curso, repito. Bien, entonces un diagrama de fase como este, presión, temperatura, nos define cada punto un estado y si reunimos varios estados nos dan una zona de fase, ¿no? Lo que se llama fase de la materia, ¿no? En este caso tenemos la fase sólida, la líquida y la gaseosa. Y presentan curvas, como sabemos, ¿no? Como lo vemos también acá, ¿no? Y estas curvas tienen nombre, ¿no? Esta curva de acá, que no tiene un inicio conocido, pero sí un fin conocido, que sería este de acá, denominado el punto triple. Y se dice que no hay un inicio conocido porque para elaborar estos diagramas de fase, pues se tienen que hacer ensayos experimentales, ¿no? Entonces, no en todos los ámbitos de presión y de temperatura han podido, pues, hacerse esos estudios, ¿no? Bien, entonces, pero sí el fin conocido de esta curva que recibe el nombre de sublimación, si lo vemos el proceso de cambio de sólido a gas, o sublimación condensante, que sería el proceso inverso. Entonces, no se sabe dónde inicia, pero el fin, repito, es el punto triple, el estado triple. Y para el caso del agua, podemos ver acá los valores, ¿no? La presión es 0,006 atmósferas y la temperatura es 0,01 grados centígrados. Es el punto triple. Y este estado de punto triple se define como
aquel estado en donde hay la coexistencia del sólido, del líquido y del gas, ¿no? Por eso se llama punto triple, coexistencia, ¿sí? Y luego esta curva recibe el nombre de curva de fusión o de solidificación, ¿no? Si sería de fusión si vemos este cambio de sólido a líquido, y de congelación o solidificación el proceso inverso, ¿no? De líquido a sólido. Bien, y esta otra curva que recibe el nombre de curva de ebullición, si vemos el proceso de líquido, el de cambio de líquido a gas, o el inverso de condensación, ¿no? De gas a líquido. Bien, esta curva de fusión o de congelación tiene un inicio conocido, que es el punto triple, pero no tiene un fin conocido, al igual que esta curva de acá. Pero esta otra sí, ¿no? Tiene un inicio conocido, que es el punto triple, y un fin conocido, que es el punto crítico. Estas curvas, estas tres curvas, son curvas que contienen estados de equilibrio de dos fases. En este diagrama de fase, presión, temperatura aparecen como curvas, ¿no? Pero en otros diagramas de fase en realidad contienen muchos estados de coexistencia de dos fases, ¿no? Bien, esto entonces, en esta curva, si cogemos cualquier punto, o sea, cualquier estado sería de esta curva o de cualquier otra. Entonces, para esta en particular sería el estado de equilibrio entre el sólido y el gas. En esta otra, del sólido y del líquido. Y en esta tercera, del líquido y el gas. Bien, entonces, estados de equilibrio entre dos fases, ¿no? Dos fases. Mientras que este punto triple de tres fases, ¿no? Sólido, líquido y gas. Este punto crítico se define como el estado en el que se puede tener la coexistencia de líquido y de gas al más alto valor de presión y de temperatura. Porque todos los demás estados serían pues valores menores, ¿no? Bien, bueno, comentando entonces seguimos, ¿no? Con este diagrama de fases del agua. Entonces estas curvas contienen estados de equilibrio de dos fases, ¿no? Mientras que este de acá es estado de equilibrio de tres fases, ¿no? Y bueno, estaba definiendo el punto crítico, que viene a ser aquel estado en donde se puede tener coexistencia del líquido y del gas al mayor valor de presión y temperatura. Porque si yo ¿no? comienzo a señalar estados como este, por ejemplo, sería a un valor de presión, una atmósfera menor que 218, obviamente, y a un valor de 100 grados centígrados, ¿no? Menor que este valor, ¿no? Entonces es la definición de punto crítico. Bien, también podemos apreciar en este diagrama de fase que las curvas, esta curva de sublimación o sublimación condensante y esta otra de fusión o de solidificación, encierra a la fase sólida. Esta no tiene un inicio conocido, esta no tiene un fin conocido, pero encierra, ¿no? en el ámbito del estudio, la fase sólida, ¿no? Estados de la sustancia en la fase sólida. Y en el caso de la fase líquida, estaría delimitado
por la curva de sublimación, de fusión o de solidificación, la curva de vaporización o condensación y esta curva que sería paralela al eje de las ordenadas, como este es la temperatura crítica, este es el punto crítico, esto es la temperatura crítica y este es la presión crítica, ¿no? Entonces esta sería la isoterma crítica. Entonces la fase líquida, repito, estaría delimitada por tres curvas. Esta de acá, esta otra y la isoterma crítica. Mientras que la fase gaseosa estaría delimitada por esta isóbara, ¿sí? Que sería una paralela al eje de las abscisas, la isóbara crítica, ¿no? Que es 218 atmósferas, la isóbara crítica, y estas dos curvas, ¿no? La curva de vaporización o llamada también condensación, dependiendo de cómo se vea el proceso de cambio, y esta otra que sería la de sublimación o sublimación condensante. O sea, tres curvas, esta y la isóbara crítica. Sería entonces la fase gaseosa. Y lo que preguntaba uno de sus compañeros, no pude apreciar el nombre, la región limitada por la isoterma crítica y la isóbara crítica, o sea, toda esa región, se le conoce con el nombre de la región fluido. ¿Sí? Que la región fluido se define como una región de condiciones supercríticas, ¿no? ¿Y por qué de condiciones supercríticas? Porque hace referencia al punto crítico, ¿no? Cualquier estado, ¿no?, que se marque en esta zona siempre va a tener un valor mayor en presión a 218 atmósferas y mayor a 374 grados centígrados, ¿no? De condiciones, por eso se dice supercrítica. Esta es una región muy especial, ¿no? Que ustedes lo van a estudiar a detalle, pues, en el curso de termodinámica, ¿no? Pero un poco adelantando, en esta región la materia tiene comportamiento tanto o tiene propiedades, ¿no? Por decirlo más específicamente, de líquido y de gas a la vez. Porque sabemos que las propiedades de un sólido están definidas, de un líquido también, de un gas también. Pero en esta región, región fluido, las propiedades de la materia son de líquido y de gas a la vez. Y estas condiciones, por ejemplo, se pueden obtener en un reactor nuclear, ¿no? En el agua, por ejemplo. Entonces, pero en un reactor nuclear, ¿no? A condiciones mayores a estos valores, ¿no? Supercríticos. Así como hay un diagrama de fase para el agua, ¿no? Les comentaba que pueden haber para otras sustancias, y es el caso del CO2, que también ha sido una sustancia estudiada, ¿no? La diferencia entre un diagrama de una sustancia y otra son las curvas, ¿no? Las pendientes de las curvas, ¿no? Entonces, por acá tenemos y los valores, obviamente, ¿no? Del punto crítico y del punto triple, ¿no? Entonces, acá tenemos una curva de sublimación o sublimación condensante. Esta, por ejemplo, tiene una pendiente más positiva respecto a esta de acá, ¿sí? Que sería la curva de fusión o de solidificación, y esta de acá, que es la de vaporización o condensación, ¿no? Sí, pero igual tiene un punto triple, un punto crítico. Bien, entonces, tanto en estos dos diagramas que son muy comunes de ser encontrados en la literatura, se puede apreciar claramente de qué condición, por ejemplo, para procesos conocidos, con nombres conocidos como procesos isobáricos, por ejemplo, de presión constante, ¿no? Acá, por ejemplo, está marcado una atmósfera, se puede pasar de sólido y tener, en el caso del agua, y tener, ¿no? Simplemente por aumento de temperatura, las tres fases, ¿no?
Entonces, digamos que este sea una condición inicial, aumento la temperatura a presión constante, un proceso isobárico, repito, llega a alcanzar esta curva de fusión, en este caso sería, acá va a haber una coexistencia de sólido y de líquido, y si se sigue aumentando la temperatura, ¿no? Porque sabemos que acá en esta coexistencia, si se aumenta la temperatura es aumentar calor, ¿no? Propiamente, ¿no? Entonces, el calor absorbido por el sólido va a hacer que las moléculas pasen paulatinamente pues al líquido, ¿no? Y hasta que todas no pasen, eh, la temperatura no va a cambiar, ¿no? Y esa temperatura es precisamente, si es el agua, es 0 grados centígrados, ¿no? El punto de congelación del agua o de fusión del agua sería 0 grados centígrados, ¿no? Y luego, si sigue absorbiendo calor, aumentando la temperatura, a presión constante pasa, todo el sólido ya pasó al líquido, el líquido sigue aumentando su temperatura y puede alcanzar esa curva de vaporización, ebullición o el proceso inverso condensación, ¿no? En donde acá va a haber coexistencia del líquido y del gas a la vez, ¿no? Absorbe calor toda la masa líquida hasta que todas las moléculas del líquido pasen al vapor, ¿no? Y se alcanza, por tanto, ¿no? El denominado punto de ebullición, que en el caso del agua es 100 grados centígrados, pero siempre que la presión sea una atmósfera, como sabemos, ¿no? Cambia la presión y cambia el valor del punto de ebullición, ¿no? O el de condensación. Sigue aumentando la temperatura, es decir, sigue absorbiendo calor el gas y ya se tiene pues sobreencalentamiento, ¿no? Y puede seguir pues haciéndolo hasta tener una temperatura muy alta, ¿no? Bien, entonces en este diagrama se puede apreciar claramente que si cambia la presión, cambia el punto de ebullición en el caso de esta curva, ¿no? Si disminuye la presión, el punto de ebullición va a ser menor, ¿no? O si aumenta la presión, el punto de ebullición va a ser mayor. Y a 218 atmósferas, el punto de ebullición sería 374 grados centígrados del agua, ¿no? Estamos hablando del agua. Bien. Y lo mismo se puede analizar para el caso de condensación, para el caso de congelación, ¿no? ¿Sí? La curva lo dice, ¿no? Si aumenta la presión, como podemos apreciar en la curva, el punto de congelación será menor, ¿no? Porque es para la izquierda, ¿verdad? Según la curva, es para la izquierda. Y si disminuye la presión, según la curva, el punto de congelación aumentará, ¿no? Ligeramente. Entonces la curva nos indica cómo es que varía el punto de ebullición y el punto de congelación, ¿no? Las pendientes entonces van a definir claramente cuál sería pues el valor, ¿no? Bien, entonces acá, para hacer un comentario final de los diagramas de fase, hay dos términos que se utilizan bastante cuando se habla de la fase gaseosa, ¿no? Ya hemos dicho que la fase gaseosa está delimitada por esta curva, por esta otra y por la isóbara crítica. Toda esta es la región de la fase gaseosa. Pero hay dos nombres, les decía, que se usan, ¿no? Y esos dos nombres son para temperaturas menores a la temperatura crítica, es decir, hacia la izquierda, la delimitación sería esta curva, esta otra y la isoterma crítica, ¿no? O sea, toda esta región de acá se le conoce con el nombre de vapor. Mientras que la delimitación entre esta curva
¿no? Llamada isoterma crítica, y la isóbara crítica, es decir, toda esta zona de acá, se le conoce con el nombre de gas, siendo todo la fase gaseosa. ¿Y por qué los nombres? ¿Por qué la diferencia de nombres? Simplemente por el manejo o por el cambio que se pueda dar de gas a líquido. La facilidad de cambiar en procesos conocidos, ya sea un proceso isobárico o isotérmico, de gas a líquido, nada más. No es más fácil manejar el vapor y menos costoso que el líquido. Y los nombres difieren, ¿verdad? En el caso de vapor de esta zona, para pasar al líquido, se llama condensación propiamente, ¿no? Pero cuando se tiene gas, ya dando esos dos nombres específicos, se llama licuación, ¿no? Bien, entonces eso es como un comentario, digamos, adicional a esta referencia de los diagramas de fase, ¿no? Bien, esta es otra gráfica que viene a ser la curva de calentamiento de una sustancia a un determinado valor de presión, ¿no? Y los diagramas o las curvas de calentamiento son similares, ¿no? Para las sustancias. Similares, no iguales, ¿no? Los valores en tal caso van a cambiar. Y si es el agua, ¿no? Digamos, para hacer relación a valores sería mejor, ¿no? Bien, entonces tenemos acá curva de calentamiento, temperatura versus calor añadido. Temperatura versus calor añadido. Si nos encontramos en el estado A, en el punto A, como sólido y añadimos calor, entonces la adición de calor implica la elevación de temperatura, ¿no? Se eleva la temperatura del sólido y se va a llegar a un estado B. Si se sigue añadiendo calor, va a haber coexistencia en todo este tramo de B a C de sólido y de líquido, ¿no? O sea, todo el sólido absorbe calor y paulatinamente en el tiempo va generando líquido, ¿no? Entonces, en esta zona se le denomina de fusión, como sabemos, ¿no? Entonces, la zona de fusión es de coexistencia de sólido y de líquido a la vez. Y en tanto haya la coexistencia de los dos, como se puede apreciar, la temperatura no cambia, ¿no? Se sigue absorbiendo calor, pero no hay cambio no hay aumento de temperatura, ¿no? Entonces acá hay un calor absorbido denominado calor de fusión. Si lo vemos de sólido a líquido, ¿no? O el proceso inverso sería de solidificación, ¿no? Bien, vamos a ver a continuación un video que un poco puede poner más énfasis en esto que estoy diciendo, ¿no? Bien, entonces acá tenemos 100% de sólido a punto de coexistir con el líquido, mientras que en el punto C, 100% de líquido, ¿no? Entonces, si se sigue añadiendo calor, el líquido comenzará a elevar su temperatura. O sea, aumenta la temperatura del líquido por absorción de calor hasta que llega al estado D. En el estado D hay 100% de líquido, pero si sigue absorbiendo calor, ¿no? Ya va a pasar a la fase gaseosa. Y en tanto haya coexistencia de los dos, también acá la temperatura no cambia, ¿no? Y el proceso se llama de vaporización. Y el calor, este es el calor añadido, sería el calor de vaporización, ¿no? Bien. Y estos calores acá absorbidos o acá absorbidos son los denominados calores latentes, ¿no?
que ya lo habíamos comentado, ¿no? Calor latente. En cambio, por cambio de temperatura son calores sensibles. Entonces acá hay calores latentes. En este punto E, bueno, acá está desfasado, debería ser acá. En el punto E, 100% gas. Y se sigue absorbiendo calor, ya tendríamos gas o vapor sobrecalentado, ¿no? ¿Sí? Bien. También se puede apreciar en esta gráfica que hay cambios de energía cinética y cambios de energía potencial, ¿no? Cuando se trata de una sola fase, como es en este caso, en este o en este de acá, hay incremento de la energía cinética, ¿no? Mientras que en este proceso de cambio de fase, ¿no? De manera paulatina en el tiempo o coexistencia de las dos fases, hay incremento de la energía potencial, ¿no? Mientras que la energía cinética permanece constante. Bien, vamos a ver entonces a continuación un video que indica en su primera parte cómo es que se puedan generar estas curvas de calentamiento, ¿no? Y también de enfriamiento, que sería el proceso inverso, ¿no? Calentamiento en ese sentido y de enfriamiento en el otro, ¿no? Pero solamente para esta zona nada más de acá, ¿no? De sólido líquido. Esta zona nada más se va a poder apreciar en el video, ¿no? Pero de manera similar sería para la otra zona, ¿no? Bien, entonces hace referencia el video a tres experimentos. Curva de calentamiento, cómo se puede determinar el punto de fusión y el punto de ebullición de sustancias. La forma es bastante similar, ¿no? Y hay métodos de determinación apropiados para cada sustancia, ¿no? Bien, veamos entonces. Cuando un sólido cristalino se calienta, su temperatura va aumentando hasta que se inicia la fusión. En ese momento están en equilibrio el sólido y el líquido y la temperatura permanece constante hasta que el sólido desaparece. El punto de fusión de un sólido cristalino es la temperatura a la cual el sólido está en equilibrio con el líquido a presión constante. Si se determina una atmósfera, el punto de fusión se denomina estándar. El punto de fusión de una sustancia es un dato importante para la caracterización de las sustancias puras. Al realizar el proceso opuesto, es decir, enfriando, se observará la cristalización de la sustancia y el punto determinado se denomina punto de cristalización, que coincide con el punto de fusión. Cuando se calienta un sólido de manera uniforme, su temperatura aumenta linealmente con el tiempo, hasta que comienza la fusión. Mientras hay cambio de fase, la temperatura se mantiene constante y la energía absorbida se emplea en fundir el sólido. Cuando todo se ha convertido en líquido, la energía suministrada eleva la temperatura del líquido. En el proceso inverso, es decir, durante el enfriamiento uniforme de la fase líquida, ocurre lo contrario, de forma que las curvas de calentamiento y de enfriamiento son simétricas, siempre que las velocidades de calentamiento y de enfriamiento sean iguales. El objetivo de esta práctica es la determinación del punto de fusión de una sustancia mediante la obtención de sus curvas de enfriamiento y calentamiento. La sustancia elegida para realizar la práctica es el naftaleno.
En el tubo de ensayo se ha introducido previamente la cantidad adecuada de naftaleno molido, 5 gramos. El naftaleno se ha fundido y enfriado posteriormente para que quede adherido a las paredes del termómetro. Se introduce el tubo de naftaleno en el vaso con agua, evitando que toque el fondo del vaso. El nivel del agua debe quedar un poco por encima del naftaleno. Se enciende el mechero. Cuando el termómetro marca 65 grados, se toma como tiempo cero, y a partir de ese momento se van anotando valores de temperatura y tiempo cada medio minuto. Observar que la temperatura permanece constante mientras existe naftaleno sólido en equilibrio con el líquido. Al alcanzar 90 grados se apaga el mechero y se da por concluida la curva de calentamiento. A continuación se inicia el enfriamiento de la muestra. Se toma 90 grados como tiempo cero del enfriamiento y se van anotando valores de temperatura y tiempo cada medio minuto hasta alcanzar de nuevo 65 grados. Anotar los valores obtenidos para la curva de calentamiento en la tabla citada a continuación y construir la curva de calentamiento correspondiente. El tramo horizontal identifica la posición de la temperatura de fusión del naftaleno. De igual forma, deben anotarse los valores obtenidos para la curva de enfriamiento en la tabla citada a continuación y construir la curva de calentamiento correspondiente. El tramo horizontal identifica la posición de la temperatura de cristalización del naftaleno. El estudiante debe comprobar que la temperatura de cristalización y fusión coinciden dentro del margen de error. El objetivo de esta práctica es la determinación de la temperatura de fusión del naftaleno mediante el método Ciel. El aparato Ciel consiste básicamente en un tubo de cristal con un codo que contiene aceite u otro líquido termostático, de acuerdo con el experimento a realizar. En este caso, se utilizará aceite de silicona. Para calentar el líquido termostatizador, se utiliza un mechero colocado convenientemente bajo el brazo del Ciel, de forma que se apliquen corrientes de convección para que el calentamiento sea uniforme. Para determinar la temperatura de fusión, se utiliza un termómetro. El naftaleno finamente dividido se introduce en un tubo capilar hasta una altura de 4 o 5 milímetros. El capilar se coloca unido al termómetro de forma que la sustancia quede a la misma altura del bulbo de mercurio, situando ambos a la altura de la rama superior del Ciel.
Se anotará el intervalo de temperatura desde que comienza a fundir el sólido hasta que la muestra está totalmente líquida, identificando como punto de fusión el valor medio. Un líquido ebulle o hierve cuando forma burbujas de vapor en su interior y éstas rompen la superficie del líquido. Para que la ebullición ocurra, la presión de vapor del líquido debe igualar la presión externa ejercida sobre su superficie. El punto de ebullición de las sustancias depende de las fuerzas intermoleculares. A presión constante, cuanto más intensas son las fuerzas intermoleculares, más alta es la temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición de una sustancia depende de la presión exterior. A presión exterior igual a 1 atmósfera, la temperatura de ebullición se denomina estándar. A presión superior a 1 atmósfera, la temperatura de ebullición aumenta. Si se disminuye la presión exterior, la temperatura de ebullición disminuirá. El objetivo de la práctica es la determinación de los puntos de ebullición de 4 alcoholes y correlación de los valores obtenidos con las interacciones moleculares. El método de Sibulov utiliza 2 tubos, uno capilar y otro más ancho, 5 a 7 milímetros de diámetro, con un termómetro adosado, en el cual se coloca el líquido problema. El tubo capilar que tiene el extremo cerrado se introduce en el otro tubo con el extremo cerrado hacia arriba. Se introduce el dispositivo en un vaso con agua que se calienta con un mechero. Se observa al principio que del capilar salen algunas burbujas de manera discontinua, a medida que aumenta la temperatura. Cuando la corriente de burbuja es rápida y continua, y sale la última burbuja, se anota la temperatura que marca el termómetro que se toma como temperatura de ebullición. Una vez medido un alcohol, se retira el capilar y se lava el tubo de mayor diámetro con 3 fracciones de aproximadamente 3 mililitros del siguiente alcohol, desechándolas. A continuación se llena con el alcohol a medir, introduciendo un nuevo capilar seco y procediendo a la nueva determinación. Los alcoholes son líquidos inflamables y aunque se utilizan cantidades muy pequeñas, hay que mantenerlos alejados de la llama del mechero. El proceso de limpieza y llenado se realizará lejos de los puestos de trabajo.
El resultado de la práctica consistirá en identificar las temperaturas de ebullición para cada uno de los alcoholes que se citan en la tabla. Se realizará además una breve justificación de las temperaturas de ebullición obtenidas en función de las fuerzas intermoleculares presentes en los alcoholes utilizados. Bien, fue un video entonces bastante ilustrativo, ¿no? Para un poco saber cómo es que se generan las curvas de calentamiento, de enfriamiento y también cómo se determina los puntos de fusión y de ebullición de manera experimental. Bien, no sé si tienen comentarios. ¿Algún comentario? No hay. Bien, En el último, profesora, en el último experimento, en el experimento de la ebullición, la temperatura de ebullición, ya, ahí se medía lo que se veía son las burbujas que salían, ¿cierto? sí, de la parte ¿Y cuándo, tubo y capilar. cuándo, ya, sí, y cuándo más o menos, sí, cuando ya están saliendo burbujas significa que ya está ebulliendo? Claro, a ver, el experimento se ha podido apreciar de que dentro de un tubo capilar, dentro de un tubo, dentro de un tubo de ensayo se colocó varios alcoholes, ¿no? Sí, sí. Digamos que el primer alcohol, el tubo de ensayo, al tubo de ensayo se le acopló un termómetro, como pudieron apreciar, ¿no? Con una liga. Y dentro del tubo de ensayo se colocó un tubo capilar, ¿no? Que es muy finito, como sabemos, y ese tubo capilar se selló por uno de los extremos. El extremo cerrado se coloca en la parte superior y el extremo abierto está en contacto con el alcohol, ¿no? Que se utilizó. De tal manera que cuando se aplica calor a través del mechero, bueno, y todo se sumergió en lo que se le conoce con el nombre de baño María, ¿no? Baño María, que se pudo ver que es un vaso de precipitado conteniendo agua, de repente eso no se detalló, ¿no? Pero en tal caso lo estoy aclarando. Un vaso de precipitado contiene agua de caño simplemente y todo el conjunto se metió, o sea, el conjunto me refiero pues al tubo de ensayo que contenía la muestra de alcohol dentro del capilar y acoplado el termómetro, ¿no? Que todo se colgó pues de una pinza, ¿no? Contenida en un soporte universal, ¿cierto? O sea, el alcohol estaba dentro del baño María, entonces, y era sometido pues al calentamiento por uso del mechero de Bunsen, ¿no? Entonces, el mechero de Bunsen le transfiere calor al agua y el agua le transfiere calor al alcohol, de tal manera que comienza a elevar su temperatura el alcohol y, bueno, ahí no se ve mucho, pero en tal caso les comento de que el tubo capilar se llena de líquido, o sea, de alcohol, se llena de alcohol. Pero cuando comienza a elevar su temperatura, el alcohol líquido dentro del tubo capilar comienza a pasar a vapor. No porque hay el cambio, pues, ¿no? De fase, como ya se ha dicho, ¿no? O sea, absorbe calor el líquido y pasa a la fase gaseosa, ¿no? O vapor, digamos, ¿no? Y cuando genera vapor, comienza a desplazar al líquido. Comienza a desplazar hasta que el vapor contenido en el tubo capilar comienza a manifestarse a través del burbujeo. Pero cuando ya sale del tubo capilar, la presión es mayor, ¿no? Que la presión externa, porque de lo contrario no saldría, ¿no? Es mayor que la externa. Y la externa, pues, es la de laboratorio, ¿no? ¿Y cuál es la definición, si recordamos, de punto de ebullición? Es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido se iguala a la presión externa.
Entonces, repito una vez más, ¿no? Cuando se ve la evidencia de burbujeo en la masa líquida, o sea, ya en el tubo de ensayo, porque sale el vapor del tubo capilar, la presión es mayor, ¿no? Entonces el burbujeo es mucho al inicio, pero después comienza a disminuir. ¿Y por qué disminuye? Porque ya se sacó la fuente de calor, ¿no? De repente no se vio detalles, pero la fuente de calor, el mechero se apagó, ¿sí? Entonces la temperatura comienza a disminuir, el burbujeo comienza también a disminuir, hasta que llega un momento en que sale la última burbuja. Cuando sale la última burbuja, allí se lee la temperatura, que sería el equivalente a cuando sale la primera burbuja. Pero medir la temperatura en la salida de la primera burbuja es más difícil. Mucho más fácil es medir la salida de la última burbuja. La temperatura, ¿no? O sea, medir la temperatura en el momento que sale la última burbuja es más fácil que cuando sale la primera, porque sale la primera y sale un montón, entonces ahí uno se distrae, ¿no? En cambio, cuando sale la última burbuja, sí, porque ahí estamos pendientes, claro, si ustedes hicieran ese ensayo en el laboratorio, tendría que ser con 2 alumnos, ¿no? Uno mirando la salida de las burbujas del tubo capilar y otro mirando el termómetro. De tal manera que uno le dice al otro ya, ¿no? Cuánto de temperatura, ¿no? Y se registra como ebullición. ¿Sí? Bien, creo que a eso te referías, ¿verdad? Sí, eso era. Gracias, profesora. Sí, justamente. Sí. Entonces, un poco así, ¿no? Bueno, lamentablemente no va a ser posible eso, pues, que ustedes lo hagan, ¿no? Pero van a ver otro video en el momento de la práctica correspondiente, donde allí sí se va a poder apreciar de mejor manera, ¿no? Porque se enfoca la cámara allí para que lo puedan ver, ¿no? La salida de la primera burbuja no da lugar a medir exactamente la temperatura, pero sí, repito, cuando sale la última burbuja se ve claramente, ¿no? Cuánto es el valor de la temperatura. Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a hacer una revisión del estado gaseoso, que es bastante familiar en su primera parte, ¿no? ¿Y por qué digo en su primera parte? Porque todo estudio se comienza siempre por lo más simple, ¿no? Y eso más simple en muchos casos involucró una serie de abstracciones, de consideraciones que tiene que estar dentro del marco razonable, ¿no? Entonces, cuando la materia en la fase gaseosa está a presiones muy bajas, menores en realidad a 2 atmósferas y temperaturas relativamente altas, y digo relativamente altas porque un valor de temperatura definido puede ser alto o bajo según la sustancia que se esté analizando, ¿no? Pero lo que marca más el comportamiento de una sustancia es la presión, ¿no? Entonces, repito, si las presiones son menores a 2 atmósferas, se puede hacer muchas consideraciones y dentro de esas consideraciones, las que nos indica la teoría cinética molecular, ¿no? Bien, pero antes de recordar eso, vamos a ver, ¿no? Este podría ser un esquema del estado gaseoso donde las moléculas tienen suficiente energía para estar, ¿no? Y están muy separadas las unas a las otras, tienen mucha libertad de movimiento. Y estas son las propiedades generales de los gases, de todos los gases, ¿no? Sea en comportamiento ideal o real, ¿no? Adoptan tanto el volumen como la forma del recipiente que los contienen, como sabemos. Son sustancias bastante compresibles. La compresibilidad está relacionada con la presión, ¿no? Y con digamos, su efecto inmediato, que es con el volumen, ¿no? A alto se le aplica presión y eso se traduce en una reducción del volumen, ¿no? O al revés, ¿no? Se disminuye la presión y el volumen aumenta, ¿no? Entonces son sustancias muy compresibles, a diferencia de los líquidos y de los sólidos, ¿no?
Cuando se encuentran confinados en el mismo recipiente, se mezclan uniforme formando una solución. Y esa es una característica que siempre hay que tenerla presente. En un recipiente podemos inyectar, ingresar N gases y siempre, sin importar su naturaleza química, van a formar una mezcla homogénea, es decir, una solución. En el caso de líquidos, eso no necesariamente se da porque allí sí hay que tener en cuenta pues su naturaleza, ¿no? Y sobre todo el lema que dice que lo similar disuelve lo similar, ¿verdad? Y en el caso de sólidos todavía es más complicado porque hay que tener en cuenta pues si tiene estructura cristalina, si no la tiene, el tamaño de las partículas. Es mucho más difícil formar soluciones en sólidos, ¿no? No lo es tanto en líquidos y en gases es siempre eso factible. Cuentan con densidades mucho menores que los líquidos y los sólidos, ¿no? Hay una gran diferencia que se puede traducir en esta relación, ¿no? 1 para el gas en términos relativos, ¿no? Y 1000 para el líquido o para el sólido, ¿no? Dependiendo de la sustancia, pero es 1 a 1000 en más de gases y de líquidos, ¿no? Entonces hay mucha diferencia, ¿no? Y precisamente por eso es las propiedades que se han mencionado anteriormente. Y asimismo los gases se difunden muy fácilmente. En unos cuantos minutos de repente se puede tener pues la difusión de un gas en un ambiente, ¿no? Digamos una habitación, pero en el caso de líquidos eso puede durar horas y en el caso de sólidos años, ¿no? Para que se difundan, ¿no? Hacer un experimento con gases es razonable para una práctica de laboratorio de un curso como de química, porque va a durar pues 2-3 minutos la difusión, pero no así, no podríamos hacer una práctica pues de difusión de líquidos, ¿no? Y imposible para hacerlo de sólidos, ¿no? Bueno, los gases, como sabemos, ejercen presión dentro del recipiente que los contiene y esas presiones se miden normalmente usando manómetros. Los nombres de los manómetros normalmente son los nombres de los líquidos manométricos y el más común es el de mercurio, ¿no? Manómetro de mercurio. Los líquidos manométricos tienen que tener características de ser nada volátiles, o sea, el líquido, ¿no? Nada volátil, y el mercurio tiene esa característica, ¿no? El mercurio es un metal que de manera excepcional se encuentra en la fase líquida, condiciones ambientales, presión 1 atmósfera, temperatura 25 grados, pero a pesar de ello a veces se utilizan otros líquidos, como el caso del agua, ¿no? Entonces, si el líquido es agua, el manómetro se llama manómetro de agua, ¿no? ¿Sí? Obviamente, pues el agua se va a evaporar, ¿no? Porque es un líquido volátil. Y estaría humedeciendo al gas, ¿no? O a la mezcla gaseosa de la cual se pretenda medir la presión, ¿no? Entonces, si el manómetro es agua, tenemos gases húmedos, una mezcla de gases húmedos, ¿no? Bien, y esta puede ser posiciones ¿no? de medición de presiones de gases, ¿no? Entonces tenemos un gas encerrado, un manómetro incorporado. En este extremo del manómetro puede estar al vacío o puede estar abierto, ¿no? Al ambiente. Si es al vacío, ¿no? El gas ejerce presión, va a desplazar al líquido manométrico y tenemos pues una altura, ¿no? Una diferencia de niveles de líquido manométrico, ¿no? Entonces esta altura viene a ser la presión manométrica, ¿no? Si se multiplica por la densidad, ¿verdad? Y la gravedad, ¿no? ρGh sería, ¿no? Rho, la densidad del líquido manométrico, G, la gravedad, ¿no? Como sabemos, y H, esta altura, ¿no? Del líquido manométrico. Así se llama, ¿no? H, altura del líquido manométrico, según el desplazamiento.
Acá también es H, claro, un valor diferente, obviamente, porque acá se tiene que considerar la presión externa, ¿no? De tal manera que la presión del gas, acá sería solamente la presión debido a esta altura del líquido manométrico, mientras que en este caso la presión del gas sería no solamente la presión del líquido manométrico, sino también hay que sumarle la presión atmosférica. Bueno, eso es lo que dice la teoría de cinética molecular ya para hablando del modelo ideal, ¿no? Dice, un gas está compuesto de moléculas que están separadas por distintas, ¿no? O sea, separadas a distintas dimensiones y el volumen, por tanto, es despreciable, ¿no? Se puede despreciar siempre que estas se encuentran, como dice, muy separadas, ¿no? O sea, la presión sea menor a 2 atmósferas, pero si es mayor ya no, ¿verdad? Entonces, se puede despreciar. Es más, ¿no? Se dice que los gases, las moléculas que constituyen al gas o las partículas que constituyen al gas, se consideran puntos, ¿no? De tal manera que no tienen volumen o es muy despreciable, ¿no? Para ser considerado. Asimismo, dentro del recipiente, las colisiones de las moléculas son elásticas, es decir, no hay pérdida de energía debido a los choques, ¿no? Las moléculas de gas no ejercen fuerzas ni de atracción ni de repulsión, porque son despreciables, ¿no? Debido a esta lejanía entre ellas. Y la energía cinética promedio de las moléculas es proporcional a la temperatura, ¿no? Es decir, la temperatura fija el movimiento de las partículas y su energía cinética, ¿no? Acá se considera el trabajo realizado por Boltzmann, ¿recuerdan? Que hay una relación entre energía cinética y temperatura. Las leyes que rigen el comportamiento de este modelo ideal son varias para procesos restringidos en el sentido de que uno de los 3 parámetros que ya hemos mencionado, presión, temperatura y volumen, permanecen constantes, ¿no? ¿Sí? En el caso de la ley de Boyle-Mariotte, se restringe a un proceso de cambio de estado a temperatura constante. En el caso de la ley de Charles, a presión constante. Y de Gay-Lussac a volumen constante, ¿no? Y cuando todo cambia, o todo puede cambiar, presión, temperatura y volumen, para una masa dada, ¿no? Acá también para una masa dada de gas, se tiene, para definir el estado, la ecuación universal de los gases, ¿no? Pero también existe la ley de Graham, que está relacionado con la difusión o la efusión de gases a determinadas condiciones, como sabemos, y para mezclas gaseosas tenemos 2 leyes, ¿no? La de Dalton, llamada también ley de las presiones parciales, y la de Amagadi-Leduc, ley de los volúmenes parciales, ¿no? Si recordamos estas leyes, en el caso de la ley de Boyle-Mariotte, ¿no? Para una masa dada, el proceso es isotérmico, como sabemos, y si se mantiene constante la temperatura, una masa dada de gas, se tiene esa relación, ¿no? Presión, la presión sabemos que debe ser absoluta por el volumen. Al pasar de un estado 1 a un estado 2, el producto es el mismo, ¿no? Es decir, es una constante, ¿no? Lo cual se puede reflejar en esta gráfica, ¿no? Acá la presión en atmósferas, 4 atmósferas para un volumen B inicial. Y si la temperatura permanece constante, si se pasa a otro estado, se disminuye la presión a 2 atmósferas, el volumen se duplica, ¿no? Y respecto al inicial, si se pasa de 4 atmósferas a 1 atmósfera, ¿no? La reducción de la presión ha sido en 4 y el volumen es 4 veces el inicial, ¿no? Es decir, se cumple esta relación. En el caso de la ley de Charles,
es para procesos isobáricos, presión constante, la masa, una masa dada de gas, y se cumple esta relación, ¿no? Volumen entre temperatura, y acá también la temperatura tiene que ser absoluta. Para pasar de un estado 1 a un estado 2 es una constante, ¿no? Y lo mismo se puede apreciar en la gráfica, ¿no? Tenemos, digamos, un estado inicial donde el volumen es 60 mililitros y una temperatura de 75 grados centígrados. Si se pasa a un estado 2, donde el volumen disminuye a la mitad, ¿sí? De 60 a 30, la temperatura estaría siendo pues de 100 grados, ¿no? Bien, se cumple entonces esta relación. Acá hay que tener en cuenta que está en grados centígrados, acá tiene que ser en grados Kelvin, digamos, ¿no? Y en el caso de la misma ley de Charles, si se hace una gráfica volumen versus temperatura, tendría esta forma, ¿no? Si se varía las presiones, o sea, la ley de Charles es esa presión constante, ¿no? Entonces, para diferentes presiones, estos serían los cambios de volumen y de temperatura, ¿no? Bien, entonces si todo cambia, presión, temperatura y volumen para una masa dada de gas, se tiene la denominada ecuación universal de los gases, ¿no? Que es esta ya muy conocida, ¿no? Presión absoluta por volumen es igual al número de moles, la constante universal de los gases, ¿no? Que tiene diferentes unidades según las unidades de presión, de volumen y de temperatura, y esta sería la temperatura absoluta, ¿no? Bien. Y esta ecuación es valedera para presiones a la cual está sometido el gas que son menores o iguales a 2 atmósferas. Si es mayor, usar esa ecuación, pues, y calcular a partir de esta alguno de los 3 parámetros, o sea, ese parámetro calculado no será pues nada comparable con el real, ¿no? Con el valor real, ¿no? Inclusive para cálculos de ingeniería se utiliza esta relación, pero con esta condicionante, ¿no? Presiones menores de 2 atmósferas, ¿no? Bien, en el caso de difusión de gases, tenemos pues la denominada ley de Graham, ¿no? Difusión y efusión, dos términos que si bien son, o sea, se usa la misma ley de Graham, los conceptos son diferentes, ¿no? Bien, en el caso de, entonces acá tenemos, y eso lo vamos a ver en la práctica también de laboratorio, dos recipientes, como se pueden apreciar, son recipientes en donde hay soluciones. Son dos soluciones, el recipiente está abierto, ambos recipientes están abiertos, por acá está la tapa, y de este de acá se puede apreciar la emisión de gases, ¿no? Es mucho más la emisión de gases en este recipiente que en el otro, ¿no? En el de la izquierda contiene amoníaco, en el de la derecha contiene cloruro de hidrógeno. Amoníaco y cloruro de hidrógeno son dos gases que se han disuelto en agua y han formado en ambos casos soluciones muy concentradas, ¿no? O sea, soluciones que han llegado a su límite de solubilidad, ¿no? Acá para recordar simplemente las masas, 17, masa molar 36, pero en el caso del cloruro de hidrógeno, este se deja abierto y hay una liberación de la masa de agua mayor que en el caso del amoníaco, ¿no? ¿Sí? Bien, un ensayo que podría ser usando una tubería, esta es una tubería de vidrio
limpia y seca. Y acá en estas estructuras estaría conteniéndose podría ser un tapón con un hueco en el centro en donde se ha colocado algodón y en el algodón se ha dejado caer unas gotas de las respectivas soluciones, ¿no? Concentradas. O también podría ser un hisopo, ¿no? Todos conocemos lo que es un hisopo, ¿verdad? En donde en la punta pues tiene algodón, en el otro extremo no. Bueno, a veces en los dos extremos tiene algodón, ¿no? Pero digamos que usamos un extremo nada más, lo partimos por la mitad y colocamos en el algodón igual gotas de las respectivas soluciones, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en esa tubería limpia y seca? Porque tiene que tener esa condición de estar limpia y estar seca. Porque de lo contrario el ensayo no es valedero, ¿no? Bien, entonces simplemente si se adiciona esas gotas, como les decía, de las diferentes soluciones concentradas, los gases van a escapar, porque esa es la tendencia, ¿no? A escapar de la masa líquida y difundirse como gas. Y se van a difundir en sentidos contrarios, ¿no? En esta tubería. En este caso sería el cloruro de hidrógeno y por acá sería el amoníaco. Va a llegar un momento en donde los dos gases se van a encontrar, se van a poner en contacto y van a formar una sustancia entre ellas. O sea, va a haber una reacción química que se formaría cloruro de amonio. El cloruro de amonio es un sólido de color blanco, ¿no? Que se estaría obteniendo a partir de estos dos gases incoloros. Y eso es lo que se puede apreciar acá, ¿no? Que aparece un color blanquecino, que sería repito, un sólido cloruro de amonio. Es un experimento que es muy común de ser realizado, ¿no? En un curso de química general, porque precisamente se puede medir cuánta distancia recorrió este gas y cuánta distancia recorrió este otro, ¿no? Por la marca, repito, dejada por la formación del cloruro de amonio. Como es sólido de color blanco, se va a pegar en las paredes de la tubería, ¿no? Por eso es que la tubería debe estar limpia y seca, ¿no? Porque es un sólido para ver el color blanco y porque ese sólido es soluble en agua. Y cuando se disuelve en agua es incoloro, ¿no? Entonces, si no estuviera seco, no se vería nada, ¿no? Y si estuviera sucio, tampoco, ¿no? Porque estaría opacando las partículas, ahí las impurezas presentes, ¿no? Entonces son detalles para hacer un ensayo pues experimental, ¿no? La difusión entonces en este caso es a través de la tubería y por eso se llama difusión. Bueno, acá para indicar que se forma cloruro de amonio, ¿no? Pero también podría ser a través de orificios bastante pequeños, ¿no? Como es el caso. En algunos casos, si ustedes revisan la literatura, esto va a aparecer, como les pongo acá, de difusión, ¿no? Pero propiamente sería la efusión, ¿no? También podría ser a través de lechos porosos, ¿sí? Difusión de gases a través de lechos o difusión de gases en estas condiciones, ¿no? Como por ejemplo acá, se tiene un gas, se tiene otro gas, se abre la válvula y los gases se difunden, ¿no? Entonces, en esas condiciones es que se puede aplicar la denominada ley de Graham, más conocida como difusión, pero también el término equivalente sería de efusión, ¿no? Porque tanto para difusión como efusión se cumple la ley, ¿no? Bien, ¿y qué nos dice esta ley? Habla de relación de velocidades de difusión. Si V2, o sea, V sería la velocidad de difusión o de efusión del gas 2 respecto a la velocidad de difusión o efusión del gas 1, ¿no? Entonces, la relación de velocidades es igual a la raíz cuadrada de la inversa
de sus masas molares. Y acá, para enfatizar, la ley se cumple para difusión de gases en tuberías, en lechos porosos y en orificios muy pequeñitos. Esto de orificios pequeñitos realmente es el nombre correcto, efusión, ¿no? ¿Qué unidades se tienen para estas velocidades de difusión o de efusión? Pueden ser metros por segundo, y si es metros por segundo, estamos hablando de unidades convencionales de velocidad, ¿no? Claro, también podría ser centímetros por minuto, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo nada más, ¿no? Pero también es litros por hora, o sea, si es litros significa que es volumen, ¿no? Y por hora, es decir, flujo volumétrico. Moles por segundo sería flujo molar. Cuando es flujo es porque es por unidad de tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces, unidades propiamente de velocidad, flujo volumétrico, o también podría ser flujo molar, las unidades de velocidad de difusión, ¿no? En el caso de la ley de Graham. Y para la ley de Dalton, sabemos que también se lo conoce como el nombre de ley de las presiones parciales, ya sería para el caso de mezclas gaseosas, ¿no? Entonces se tiene un gas 1, un gas 2, la presión en cada caso del gas 1 es P1, del gas 2 es P sub 2, pero estos recipientes están, o sea, tienen el mismo volumen y están a la misma temperatura, ¿no? Si existiría un tercer recipiente a esas mismas condiciones y en él, ¿no?, se ponen en contacto, se mezclan los dos gases, estaría formando una solución, ¿no? Como ya sabemos que es propia de los gases, ¿no? Y acá, entonces, la presión total sería la suma de estas presiones individuales, ¿no? ¿Sí? Y la otra ley también para mezclas gaseosas es la de Amagat y Leduc, o llamada también ley de los volúmenes parciales, que es similar a la ley de Dalton, pero en términos de volumen, ¿no? Es similar en el sentido de que el volumen total, B, es la suma de los volúmenes parciales, o lo que es lo mismo, el volumen de cada componente I sería su fracción molar, o sea, la fracción molar de ese componente en la mezcla gaseosa por el volumen total, ¿no? ¿Sí? Entonces, dos formas diferentes para expresar lo mismo. En el caso de la ley de Dalton es lo mismo, ¿no? La presión acá, la presión que ejerce cada componente en esta mezcla gaseosa es igual a su fracción molar por la presión total, ¿no? Y si seguimos con mezclas gaseosas, tenemos algunos otros conceptos también que recordar, ¿no? Gases húmedos y humedad relativa. Gases húmedos, si es que en la mezcla gaseosa hay el vapor de agua, ¿sí? Y humedad relativa, también, ¿no?, asociada a la presencia del vapor de agua, ¿no? Dice, se define como la fracción obtenida del cociente entre la presión parcial del agua en la mezcla gaseosa y su presión de saturación, ¿no?, medidos ambos a la misma temperatura. Entonces, si se tiene una mezcla donde uno de los componentes, mezcla gaseosa donde uno de los componentes es el agua, estamos hablando de gases húmedos, y por tanto también se podría hablar de humedad relativa. La humedad relativa, cuando se menciona, normalmente se hace en tanto por ciento, pero la definición, como se puede apreciar acá, es en tanto por uno, ¿no? O sea, es la fracción de la presión parcial que ejerce el vapor de agua en la mezcla gaseosa entre la presión de vapor saturado. Este valor
es, ¿no? Si recordamos el diagrama de fase que hemos visto, sería, ¿no? Ese valor, ¿no? Máximo que puede tener de presión el agua o cualquier sustancia a un determinado valor de temperatura, ¿no? De tal manera que esto siempre es menor que 1, ¿no? Este cociente es siempre menor que 1. Entonces, hablar de una humedad del 90%, en realidad es decir que este valor es 0,9, ¿no? Bien, y este ensayo lo van a poder apreciar también en la práctica de gases, ¿no? Es un ensayo que es sencillo de hacer y que da origen pues a un gas húmedo, ¿no? Es la reacción del clorato de potasio, el catalizador, ¿recuerdan? Óxido de manganeso para acelerar la velocidad de reacción, ¿sí? Se coloca en un tubo de ensayo, se acopla una manguera y la manguera se introduce dentro de un recipiente invertido, ¿no? Ese recipiente invertido inicialmente, como se puede apreciar acá, está lleno de agua, ¿sí? Lleno de agua. Pero se aplica calor a través del mechero a realmente lo que reacciona es el clorato, ¿no? Se le aplica calor al clorato y ocurre la reacción, ¿no? De descomposición. Cloruro de potasio, que es sólido, que se queda en el tubo con el catalizador y se genera oxígeno gaseoso. Como todo gas tiende a escapar, ¿no? Y la manguera da lugar a ello, ¿no? Porque si esto estuviera cerrado, el gas ejerce presión y el tapón va a salir pues disparado, ¿no? ¿Sí? En ese caso no, ¿no? Entonces, esta botella, como les decía inicialmente, está llena de agua, se invierte, está llena de agua, se coloca la manguera, pero a medida que se va formando el oxígeno, va desplazando al agua, ¿no? ¿Sí? Por eso acá se ve en la parte superior aparentemente pues vacío, ¿no? Y no es otra cosa que el oxígeno que se va almacenando para tener un valor final de oxígeno. Pero como se recoge en agua, porque así se habla, ¿no? O sea, es el recipiente invertido en agua dentro de una cubeta que contiene agua. Y se habla así, ¿no? Oxígeno recogido en agua. Entonces, el agua se evapora y acá no solamente se tiene oxígeno, sino también vapor de agua, ¿no? Bien, entonces si se quiere determinar la presión, entonces la presión dentro del recipiente sería la suma de las presiones, ¿no? La presión del oxígeno más la del vapor de agua. Y este valor de acá, está muy relacionado con esta tabla, ¿no? Dice presión de vapor de agua en función de la temperatura. Entonces, los líquidos tienen valores máximas de presiones, como se puede apreciar en un diagrama de fase, y que están contenidos en tablas como estas, ¿no? Por ejemplo, lo más común, ¿no? Si la temperatura es 25 grados centígrados, la presión que ejerce el agua como valor máximo es 23,76. No puede ejercer un valor mayor a este de acá. Menor sí, pero mayor no. Entonces significa de que ese valor, si le ponemos una bolita como supraíndice, sería la presión de vapor saturado, ¿no? Si, repito, el ensayo se ha hecho a 25 grados, este sería el valor 23,76. Pero podría ser un valor menor, ¿no? Y ese valor menor estaría condicionado a la humedad relativa. Entonces, si nos indicaran que la humedad relativa dentro de este recipiente es del 90%, digamos,
y la temperatura es 25 grados, sería este valor por 0,9, ¿no? Entonces lo que podemos encontrar en tablas, repito, una tabla como esta, que en particular es para el agua, son los valores máximos de presión que pueden ejercer los líquidos y que dependen solamente de la temperatura, nada más. Bien, esto entonces hay que recordarlo. En el caso de gases que estén sometidos a presiones mayores a 2 atmósferas, entonces su comportamiento ya va a ser el real, ¿no? Y se habla, por tanto, de gases reales, ¿no? Bien, entonces, condiciones de altas presiones. Cuando digo altas, me refiero a mayores a 2 atmósferas, ¿no? O también podría ser el caso de muy bajas temperaturas, ¿no? Bien, entonces ahí ya hay que considerar que los gases tienen un volumen finito, ya el volumen de las moléculas sí va a ser significativo respecto al volumen del recipiente que los contiene y además va a haber atracción, ¿no? Claro, porque la presión aumentó, ¿no? O sea, mayor presión, las moléculas van a estar más cercanas las unas a las otras. Bueno, eso es gráfico para indicar o visualizar esa desviación del comportamiento ideal, ¿no? Esta es una gráfica PV sobre, o sea, presión, volumen sobre RT versus presión, ¿no? Y por acá está el comportamiento ideal. Y este gráfico es en particular para el nitrógeno, ¿no? Acá hay varias sustancias, pero este es solamente para el nitrógeno, ¿no? Bien, entonces acá la desviación entonces del comportamiento ideal se puede apreciar claramente y en el caso de ser las sustancias más simples como el hidrógeno, por ejemplo, esa desviación es lineal, como podemos apreciar, ¿no? Con una pendiente positiva respecto al ideal. Pero el nitrógeno tiene una porción, ¿no?, que vemos en la curva que es con 2 pendientes, ¿no? Una positiva y una negativa. De aumentar sobre todo la masa, ¿no?, como es el caso del metano y del CO2, la desviación es mayor, ¿no?, como se puede apreciar. Entonces, esa desviación se aprecia conforme aumenta pues la presión. En el caso del nitrógeno, acá el efecto está sobre la temperatura, ¿no? 200, 500, 1000 grados Kelvin y por acá también se ve la variación de la presión, ¿no? Mientras mayor es la temperatura, la desviación del comportamiento ideal es menor, ¿no? ¿Sí? A 1000 es menor, ¿no?, que a 200, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces estas variaciones de comportamiento radican en el efecto sobre todo de presión, ¿no?, en menor cuantía de la temperatura. Y existen así otras ecuaciones adicionales a la ecuación universal de los gases que permiten precisar el tercer parámetro desconocido, ¿no? Porque ya se ha mencionado que bastaría 2 parámetros de los 3, presión, temperatura y volumen, para definir el estado de la materia, ¿no?, para una masa dada. Entonces siempre tiene que haber disponible una ecuación que permita calcular el tercer parámetro, ¿no?, definido 2. Y esta pues es una de ellas, ¿no?, la denominada ecuación de Van der Waals. En esta ecuación se considera las 2 abstracciones que se hizo en el modelo ideal, ¿no?, que es la presión de cohesión y que es el volumen propio de las partículas, ¿no?, porque ya no se puede seguir despreciando, ¿no?, ya se encuentran muy cercanas las partículas como para obviar las fuerzas de atracción. Entonces, la presión real, por tanto, sería la presión del modelo ideal
más la presión de cohesión. Y esta presión de cohesión tiene esta expresión, ¿no? En donde B viene a ser el volumen, N el número de moles y A viene a ser la denominada constante de Van der Waals, ¿no? De tal manera que la presión de cohesión está relacionada con la inversa al cuadrado del volumen, ¿no? Y en el caso del volumen, este sería el volumen real, es igual al volumen del modelo ideal menos el número de moles por el denominado covolumen. Y este covolumen tiene que ver con el volumen propio de las partículas, ¿no? De tal manera que a altas presiones la diferencia de los dos valores no sea cero, ¿no? Sea el volumen, ese de acá, el covolumen es el volumen mínimo al cual podría reducirse la materia en la fase gaseosa a altas presiones, ¿no? Porque una partícula no puede penetrar en otra partícula, ¿no? Por más presión que ejerza sobre la masa gaseosa, siempre va a haber espacios vacíos, ¿no? Siempre. Y esos espacios vacíos, aunque de repente podría parecer algo no muy razonable, es 3 veces el volumen propio de las partículas, ¿no? Bueno, esta es la denominada ecuación de Van der Waals, ¿no? Presión más la presión de cohesión sería la presión real, ¿no? Y este es el volumen menos el covolumen. Este es el covolumen en términos de volumen molar, ¿no? Si multiplico por el número de moles me da volumen, ¿no? En las mismas unidades que acá, ¿no? Entonces, y es nRT, ¿no? Si se obvia este sumando o este sumando, ¿no? Porque una resta es una suma al final, ¿no? Es la ecuación universal de los gases, ¿no? Por eso se dice de que la ecuación de Van der Waals es el resultado de un análisis teórico del comportamiento de la materia a presiones mayores a 2 atmósferas, ¿no? De tal manera que conlleva una modificación de la ecuación universal de los gases. Y esta ecuación es valedera, pero en este rango de temperatura, mayor a 2 atmósferas y menores o iguales a 10. Pero si es mayor a 10, ya no se puede seguir usando esta ecuación tampoco, ¿no? Y no se puede seguir usando, no porque no se pueda usar, sino porque cualquier cálculo que hagamos no va a reflejar lo real, ¿no? En cambio, en este rango sí. A y B son las denominadas constantes de Van der Waals, ¿no? A está relacionada con las fuerzas de atracción y B con el volumen real, ¿no? De las partículas, ¿no? Y estas serían las unidades de A y de B, y los valores los podemos encontrar en muchos manuales o libros de química de repente, ¿no? De termodinámica. Y luego tenemos otra ecuación que es valedera para presiones mayores a 10 atmósferas, que es la ecuación que incluye el factor de compresibilidad, Z, ¿no? Factor de compresibilidad. También esta ecuación es un resultado de un análisis teórico del comportamiento de la materia en la fase gaseosa, ¿no? El gas ideal y el gas real. Gas ideal, PV igual a nRT. Y en el caso del gas real, como se puede apreciar, también es una modificación, ¿no? PV igual a ZnRT. O sea, está incluyendo el factor de compresibilidad Z. De tal manera que Z, para un comportamiento real, sería menor que 1 o mayor que 1. Mientras que si es igual a 1, se tendría el comportamiento ideal, ¿no? Bien, entonces este factor de compresibilidad, los valores se pueden tener a partir de los denominados nomogramas, ¿no? Que son encontrados pues en libros de termodinámica sobre todo. Y para acabar, porque la verdad que no me olvidé
poner cercano el celular. La ecuación del virial que tiene esta expresión y que también se puede apreciar que es una variante de la ecuación universal de los gases, ¿no? PV igual a nRT y multiplicado por una serie de sumandos, donde el primero es 1, ¿no? De tal manera que si se trunca acá, es la ecuación universal de los gases, ¿no? Pero luego tiene otros sumandos donde cada uno de los sumandos tienen que ver con interacciones entre las partículas. Este coeficiente A, llamado coeficiente virial, corresponde a interacciones entre dos partículas, B entre tres partículas, C entre 4 partículas, 5 partículas y así sucesivamente. Y esas interacciones dependen de la temperatura, ¿no? Como sabemos, a mayor temperatura, mayor tipo de interacciones, ¿no? Y miren, está dividido entre el volumen y cada vez elevado a un coeficiente mayor, ¿no? A un exponente mayor, ¿no? Entonces, manejar esta ecuación no es muy fácil que digamos. Normalmente se usa hasta el quinto, hasta acá nada más, ¿no? Ahora con el avance de la computación y la informática permite ello, ¿no? Pero dentro de un volumen pues hay n interacciones, ¿no? Bueno, esa es la mejor ecuación que existe, pero existen otras que son realmente fruto de un análisis experimental y que tienen los nombres de quienes la han propuesto, ¿no? La de Redlich-Kwong, la de Dieterisi, la de Lorentz, por mencionar unos, ¿no? Y estas son, digamos, las expresiones para hacer los cálculos correspondientes. Estudios demuestran que mientras más constantes tengan una correlación, como esta, por ejemplo, AB, B tiene 2, AB tiene 2, AB tiene 2, pero hay otras en donde hay hasta 3, ¿no? Y 4 constantes. Se dice que es mejor, ¿no? Bien, no sé si tienen algún comentario. Profesora, y esas últimas El ecuaciones, tiempo, ¿no? ¿cuándo tengo que usarla? Disculpe. Disculpa. Las últimas ecuaciones que puso, ¿cómo se usan o cuándo se usarían? Ya, no, en ese caso solamente le estoy haciendo referencia, ¿no? Para el caso del curso de química 1, esas no las vamos a usar, porque cada una de ellas tiene un rango, así como les he comentado que la ecuación universal de los gases se utiliza para presiones menores o iguales a 2 atmósferas, o la de Van der Waals entre 2 y De 10, 2 y 10. o la de la que incluye el factor de compresibilidad mayor a 10, también para las otras últimas ecuaciones presentadas también tienen un rango de uso, ¿no? Que no lo he dado porque no es parte del, digamos, del uso en este curso de Química 1, ¿no? Profesora, está bien. Profesora, disculpe, ese rango se refiere al rango de la presión de 2 atmósferas a 10 de la Sí, presión del gas ideal o del gas real. Ese rango. del Ok, gas real, pues. eh, No, del gas en general, ¿no? O sea, tú tienes digamos, un recipiente donde hay un gas, entonces dependiendo de su presión, o sea, el gas si tiene una presión de 10 atmósferas, bueno, de 10 no, de 12 atmósferas y una temperatura de 1000 grados Kelvin, tiene que tener comportamiento real, pues, ¿no? Porque es 12 atmósferas. Ya no puedes considerar ideal, ¿no? Comportamiento ideal es si tiene una atmósfera, digamos, ¿no? O 1,5. O sea, la presión va a definir si el comportamiento del gas es ideal o es real. ¿Sí? correcto, profesora. Bien. Gracias. Y usar las ecuaciones que correspondan, ¿no? A la presión. O usas la ecuación universal de los gases, o la de Van der Waals, o la que incluye el factor de compresibilidad. Para terminar, ya me pasé, la verdad. Solamente quería
retomar la conversación en unos cuantos minutos, por favor. Si es que están ustedes de acuerdo con hacer un seminario, que yo haga un seminario fuera del horario, ¿no? Porque hoy día sería la última clase de la semana número 7. La siguiente semana, ¿no? Son los exámenes parciales y el día jueves el examen parcial de química, ¿no? Se han puesto de acuerdo. Yo sé que a veces es un poco complicado ponerse de acuerdo, pero ya lo había comentado el día de ayer, ¿no? ¿Sí? ¿Conversaron algo o no? Porque tienen el WhatsApp de grupo. No he revisado el WhatsApp de grupo, pero no sé si han tratado ese tema. ¿No? Profesora, disculpe. Sí. Buenas A ver, tardes. ¿quién habla? Por favor. Pablo Adillo. Ah, ya, Pablo. Sí, dime. En todo caso, ¿usted no podría proponer algún día en la que usted pueda tener tiempo o necesariamente tendríamos que coordinar entre los estudiantes? Ah, yo les dije jueves, viernes de esta semana hasta sábado inclusive, o la próxima semana, lunes y martes, ¿no? Pero Profesora, ¿puede ser el lunes, ustedes, profesora? ¿El lunes en la tarde? el lunes, ¿a qué horas? De repente en la tarde, ¿no? Porque en la mañana podrían tener algún examen, ¿no? Claro, porque el lunes tenemos examen en la mañana, pero en la tarde no tenemos nada. O sea, y creo yo que todos estamos libres a esa hora, el lunes. Podría ser entonces a las 4, a las 5. Ya, depende de su disponibilidad, profesora. No, yo no tengo clases, así que tengo disponibilidad total, digamos. Entonces puede Puede ser ser a las 4 en tal caso. 4 o 5. Sí, No profesora, hay está bien. problema. Sí, bueno, por acá estoy escuchando o estoy A las viendo. 4, está bien, a las 4. Sí, entonces este lunes a las 4 de la tarde estaríamos quedando para un seminario de 2 horas o de repente un poquito más, ¿no? Para hacer entonces una revisión de la parte de aplicación sobre todo, ¿no? Porque cuando hago aplicación hago una revisión a su vez de la parte teórica, ¿no? Quedaríamos así entonces. Bien, es a las 4 de la tarde. Bien, Profesora, una consulta, disculpe. sí. Profesora, entonces la próxima semana ya no habrían clases, solamente es el examen parcial nada más. Claro, o sea, cuando hay exámenes, ya no hay clases. No hay clases. La próxima semana es la semana número 8 y no hay clases. Solamente ustedes tienen que dedicarse a rendir sus exámenes y obviamente pues estudiar, ¿no? Profesora, ya está determinado el día del examen, va a ser, dice usted, el jueves. ¿A qué hora más o menos? Disculpe, no me he visto el calendario. A la 1 de la tarde. El Tiene que jueves ver, a la 1. tiene que ver A la 1, de 1 a 3:30, dice profesora. sí, comienza a la 1, ¿no? Sí, de El 1 a examen 3:30. todavía no está bien definido, pero como la modalidad, pero yo supongo que no, digo supongo porque recién hoy día vamos a reunirnos las profesoras a las 7 de la noche para definir la modalidad, pero debe ser la misma que de los semestres pasados. ¿A qué me refiero? Preguntas y las respuestas, ¿no? Que tienen que ser enviadas a través de la plataforma. O sea, la pregunta te da un tiempo para que desarrollen la pregunta y 4 minutos para el envío a través de la plataforma. Y los 4 minutos no deben de ser usados para seguir resolviendo la pregunta, porque eso es un Como error. la primera práctica. Como la primera práctica, ¿no? Como la primera práctica. No deben usar porque termina el tiempo de desarrollo, porque ahí se indica cuántos minutos tienen para desarrollar la pregunta y después, según el avance, porque es una prueba desarrollada, se califica pues el avance, ¿no? Si ustedes pretenden resolver y terminar todo el examen, les va a ganar el tiempo y no van a enviar, ¿no? Los
tiene que ser a través de la plataforma. No puede ser al WhatsApp porque no se va a calificar. Ni al correo. No, tiene que ser Profesor, el envío a través de la plataforma. ¿nos presentan todas las preguntas a la vez o una pregunta? No, pregunta por pregunta. Bueno, es una forma Pues, de evitar pues las copias, ¿no? ¿Y cuántas preguntas son en promedio? Bueno, en ciclos pasados hemos puesto más o menos 9 preguntas, ¿no? Entre 8 y 9 preguntas debe ser. Como digo, me estoy adelantando a decirles algo que todavía no está acordado, ¿no? Pero creo que es la tendencia que se va a seguir ahora, ¿no? Al menos yo estoy de acuerdo con eso y supongo que las otras profesoras también, ¿no? profesora, disculpe, una consulta más, Sí, ya para terminar. sí. Yo recuerdo en el primer parcial, o sea, eran 20 minutos por pregunta, ¿ya? ¿Y qué ocurre? Que cuando se acababa el tiempo teníamos 4 minutos para entregar, pero esos 4 minutos se descontaban de los otros 20 minutos de la siguiente pregunta. Mejor dicho, si yo lo entregaba la primera pregunta a los 22 minutos o 23 minutos, para la siguiente pregunta tenía 17 minutos, o sea, menos tiempo, ¿me entiende? No sé si No, ese no es el es así. inconveniente. No, no es así porque se le pone en la pregunta y en texto se indica qué tiempo para desarrollo. Digamos, si, bueno, no recuerdo exactamente los minutos, pero ya, digamos que si una determinada pregunta tuvo 20 minutos para desarrollarla, 4 minutos son para envío. O sea, en total, 24 minutos. Y, de repente te refieres, Pablo, y eso también tienen ustedes que manejarlo. De repente te refieres a que para ver la siguiente pregunta, hay un tiempo inicial. O sea, a ver, no sé si me dejo entender. Digamos que la prueba comience a la 1, ¿no? Que así está establecido, ¿no? A la 1. Ustedes pueden ver la primera pregunta 5 minutos antes. De repente te refieres a eso, ¿no? 5 minutos. Sí, sí, más o menos. Claro, entonces, pero igual, el tiempo se contabiliza desde la 1. Si es 20 minutos, tú ves la pregunta 5 minutos antes, pero tienes 20 minutos para desarrollar la pregunta y 4 minutos para el envío, que no debes, repito, usarlos para seguir desarrollando la pregunta. Porque la pregunta tiene 20 minutos. Entonces, si tú vistes antes, entraste antes y de los 5 minutos, te va a contabilizar los minutos. No sé si me dejo entender. O sea, 20 minutos es para que desarrolles la pregunta. O sea, si viste 5 minutos antes, no vas a tener 25 minutos. Vas a tener 20 minutos. Sí, una vez, claro, Profesora, una vez que se cierra la pregunta, perdón, una vez que pasan los 20 minutos, se cierra la entrega y pasamos a la siguiente pregunta, ¿no es así? Por eso, pero vas a tener siempre 4 minutos netos para usarlos para el envío. Ya, sí, ok, gracias, profesor. Claro, o sea, el tiempo, si tú ves antes la pregunta, no es que vas a tener 5 minutos más 20 minutos, 25 minutos. No, vas a tener 20 minutos. O sea, desde que entras a la plataforma y ya vistes la pregunta, te contabilizan ahí los 20 minutos, ¿no? ¿Sí? sí, profesora, va a ser secuencial entonces, el examen va a ser secuencial, las preguntas. No, secuencial es para el caso de cuestionario. No, este examen que les repito, todavía no hemos definido, pero yo supongo que debemos seguir la misma modalidad, es pregunta y ustedes se les da un tiempo para desarrollar la pregunta y 4 minutos para el envío de la pregunta a través de la plataforma. Ya. Y de ahí pasa a la siguiente Por pregunta. favor, claro, les pido que por favor lean
lean las indicaciones. Ya, profesora, y cuando termine, o sea, cuando ya se decida cómo va a ser la modalidad, usted si nos puede enviar esa información, por favor, para tenerlo. Sí, yo la envío. Hoy día tenemos reunión, no sé cuánto dure la reunión, pero sí les voy a indicar cómo va a ser la modalidad. Ujú. Ya, Bien, profesora, muchas gracias. pasó varios minutos, más bien disculpen, en tal caso pues ya estaría dando por terminada la clase de ahora y estaríamos reuniéndonos nuevamente este día lunes a las 4 de la tarde. Bien, voy a colgar el archivo en esta clase en el aula virtual para que ustedes tengan acceso. Hasta esta unidad viene el examen. Teoría, ¿no? Sería de esta unidad. Bien, que tengan entonces un buen día.